Bienvenidos a FW, un canal dedicado al psicoanálisis, a hablar de obras, autores y temas en general que puedan ser analizados desde esta perspectiva. En este primer video vamos a iniciar hablando de la vida y obra de Freud, principalmente sus antecedentes y su infancia. Para entender un poco a Freud y cómo desarrolló su carrera, tenemos que entender también el contexto en el que él crece, incluso el contexto en el que crece su padre Jacob. Jacob viene de una familia de judíos comerciantes que vienen emigrando hacia Europa, justo en una época en donde el nacionalismo se marca con mucha intensidad, ya que cayeron las grandes monarquías, acaba de terminar la monarquía de Napoleón y se vive un gran rechazo a la opresión y se está luchando por la libertad de los pueblos y la felicidad de la mayoría. Inicia una época en que los judíos, en general toda la población, se ve obligada a poseer un apellido, entonces se empiezan a inventar apellidos derivados de los nombres de algún ancestro o según la profesión que ejercían. Y por ejemplo los Freud tomaron su apellido del nombre de Pila Fried, ¿no? Que era la bisabuela del abuelo de Sigmund Freud. Ahora, en esta época de nacionalismo, semillero para las guerras que van a venir más adelante, los judíos no eran bien vistos, ya que no pertenecían a una nación como tal, eran primero judíos antes que alemanes, franceses e ingleses. Por lo tanto hay un gran movimiento antisemita en lo que es toda Europa, no por las creencias religiosas, sino por la identidad. En ese contexto nace Jacob, el padre de Freud, que va a ser hijo de Shlomo Freud y Bepi Hoffman Freud. Freud, cuando se va a estudiar a Francia con Charcot, y Charcot pensaba que las neurosis o las enfermedades mentales tenían una predisposición genética. Freud se ve convencido de esta idea, ya que uno de los hermanos de su papá, Abaé, tiene dos hijos, uno que nace con hidrocefalia y otro que, como tal, lo describen los historiadores como que estaba loco. Cuando cumple los 17 años, Jacob se va a casar con Sally Kanner. Durante ese matrimonio va a dedicarse al comercio de telas junto con su abuelo materno y va a estar viajando a Moravia, donde entonces va a empezar a ver la vida de los burgueses, una vida que se le va a antojar bastante, pero también va a ver el maltrato hacia los judíos por no pertenecer como tal a Alemania. Con Sally, Jacob va a tener dos hijos, Emmanuel y Philip, y dos pequeños que van a morir a edades muy tempranas. El crecimiento en la población empieza a haber muchas emigraciones de los judíos hacia la capital de Austria, y entonces Jacob va a pedir la autorización de poder mudarse a Freiberg, ¿no? Y así empezar a integrarse a la sociedad burguesa. Como, como rito de liberación se compra la Biblia, bueno, adquiere la Biblia de Philipson, que es la Biblia que fue traducida por primera vez del hebreo al alemán. Y Jacob empieza esta emancipación de las creencias religiosas e incluso deja de celebrar las ceremonias, excepto el Purim y el Pesaj. La primera, que es cuando se liberan del imperio persa los judíos, y la segunda es cuando huyen o salen de Egipto. Ya en Freiberg, en 1855, Emanuel, el primogénito de Jacob, se va a casar con María y van a tener a Johann, que va a ser uno de los compañeros de juegos de su tío Sigmund Freud. Y en 1856 van a ser Pauline, ¿no? Emmanuel se va a convertir en socio de su padre en los negocios, mientras que Philip se va a mantener soltero hasta que se va a mudar a Manchester. La primera esposa de Jacob, Sally, va a morir y al poco tiempo Jacob se casa con Rebecca. Con ella no tuvo ninguna descendencia, y aquí muchos historiadores han desarrollado como una tragedia que no, que no tiene ningún respaldo, pero han dicho que Jacob la abandona, o más bien Rebecca incluso hasta se suicida, porque Jacob va a embarazar a una jovencita, Amalia, estando aún casado, y hay todo un mito alrededor de la desaparición de Rebecca. Incluso el mismo Sigmund Freud desconocía del paradero de esta Rebecca y las razones por las que su papá la dejó. Es muy probable que porque como no pudo darle descendencia a Jacob y pareciera que Jacob quería tener más hijos, él la deja y decide casarse entonces con Amalia, ¿no? Una mujer mucho más joven que sí le puede dar
todavía más hijos. Incluso con esta idea de Rebeca se llega a pensar que en primera Sigmund Freud es un hijo ilegítimo, o que incluso ni siquiera era hijo de Jacob, pero no hay nada que pueda comprobar esto, ¿no? Los historiadores que han creado estas historias no tienen un fundamento para validar lo que dice. Entonces Amalia, la tercera esposa de Jacob y ya la última, ella es hija de Jacob también, nacida en Brody en 1835 y va a ser la única mujer de 4 hermanos, ¿no? Así, el 6 de mayo de 1856, por un tiempo se pensó que había un error en la fecha de nacimiento de Freud y que era 6 de marzo en lugar de 6 de mayo, pero en realidad fue un error en la escritura oficial. Hubo como tal un acto fallido o un lapsus, ya que la forma antigua en alemán de escribir mayo se parece mucho a marzo, entonces el que tenía que hacer el registro del nacimiento de Freud se equivoca, ¿no? Y de ahí también hay muchos historiadores que entonces piensan que Amalia estaba embarazada antes de casarse y que incluso a lo mejor esto explicaba porque la razón por la que se había casado con Jacob, ¿no? Y habían dejado a Rebeca, pero en realidad tampoco hay algo que se respaldara y ya se ha aclarado que no sucedió de esa manera. Justo la fecha de nacimiento de Sigmund, la del 6 de mayo, va a ser escrita en la Biblia de Philipson de Jacob junto con la fecha de la muerte del padre Jacob. Esta Biblia se la va a regalar Jacob más adelante a Sigmund con una dedicatoria donde le dice: hijo que es querido para mí, Shlomo, te lo obsequio como recuerdo y signo de amor de tu padre que te ama con amor eterno. Jacob de verdad quería mucho a Sigmund, veía en él la posibilidad que no tuvo él mismo. En Sigmund veía ya la posibilidad de ingresar a la vida del burgués europeo, ¿no? Y en gran medida también influenciado por Amalia, que lo veía como su sigui de oro y esperaba mucho de él. Que alguna vez en una pastelería una señora vio a Amalia con el pequeño Sigmund y le dijo que él iba a ser un gran hombre, ¿no? Y Amalia fascinada con eso. El mismo Freud odiaba este recuerdo, dice que por todos lados hay madres que aspiran mucho a sus hijos y ancianas que tienen ganas de decir que sus hijos van a ser grandes. Él no creía en esta profecía. Al inicio es Amalia que se va a encargar la educación de Sigmund, después Jacob, quien lo va a introducir en el relato bíblico, y luego contrataría a Samuel Hammerschlag. Este va a ayudar más adelante a financiar la educación de Sigmund, ya que Jacob siempre va a tener problemas de dinero y entonces va a haber muchas personas que ayudan a Sigmund a lograr financiar sus estudios posteriores. Esto se considera como un residuo de lo que el mismo Sigmund va a hacer después. Sigmund también pensaba en sus hermanos, en sus hijos, en sus yernos cuando ganaba, ¿no? O sea, también lo daba a ellos, incluso a sus discípulos y ya veremos más adelante que hasta a algunos pacientes, pero en su momento hablaremos de eso. Sigmund va a crecer como en una horda, ¿no? Como la misma horda de las que él habla en Totem y Tabú y en Psicología de las Masas. Porque además de su madre Amalia y Jacob, también están sus hermanos, que son de la edad de su propia mamá. Entonces él tenía ahí la fantasía de niño y lo menciona de adulto, que la pareja de su madre era su hermano Philip, ¿no? Que era soltero. Y que en realidad Jacob era su abuelo y la pareja de su abuelo sería la nana, que sería también como de la edad de su propio padre. Esto le permitía a Freud dividir sus impulsos, ¿no? Los impulsos de amor iban dirigidos a Jacob, mientras que las agresiones, la envidia y los celos iban dirigidas a Philip. De aquí muchos otros historiadores toman esta idea de pensar que sí había un amorío entre Philip y Amalia, y que incluso el segundo hijo de Amalia, que no logra nacer, eh, era hijo de Philip, y que entonces al final Philip es mandado a Manchester para separarlo de Amalia, pero también es como una telenovela que no está basada en nada, es como una interpretación que hacen los historiadores y lo hacen a raíz de que Freud señala que él los recuerda de esa manera, como una fantasía inconsciente. La fantasía inconsciente es muy interesante porque son historias que nos hacemos para explicar lo que somos y lo que nos pasa. No son hechos reales como tal, sino más bien construcciones. Y ese es un problema en la actualidad, incluso entre los mismos analistas, donde ya parece que no se distingue entre lo que es real
y lo que es una fantasía inconsciente, ¿no? Y eso aplica para muchos temas que podríamos, debo analizarlo en cuestiones de la cultura actual. También aquí podemos introducir un concepto de Freud que es el de la novela familiar del neurótico, ¿no? El neurótico recuerda a su infancia y a su familia como años dorados y maravillosos. El mismo Freud no se salva de esto, recuerda todo con maravilla, pero su familia sufría de problemas económicos graves y de hecho rentaban un pequeño cuarto a un herrero, ¿no? Se dice que el mismo Freud nace arriba de una fragua, sus juguetes eran los desechos del herrero, ¿no? O sea, con los pedazos de metal que estaban por ahí tirados. Sin embargo, él lo recuerda con mucho anhelo, con mucho optimismo y entusiasmo y es parte de esa novela familiar. También uno puede pensar aquí que Freud recuerda este pasado con tanto anhelo porque era una época en donde su madre le pertenecía a él nada más y como él mismo recuerda, a sus 2 años huía de su padre, de su anciano padre, mientras el otro iba persiguiéndolo detrás. Hasta aquí llega la primera parte de esta serie de videos. Espero que les haya gustado. De ser así, dejen su like. Me gustaría leer sus comentarios y nos vemos en la continuación de la vida y la obra de Freud. Esto es FW y nos vemos en la próxima.